Muy buenas tardes y continuamos en Foro Sinsor. Recuerden que este espacio que tenemos cada 8 días es para analizar los documentos que encontramos en el informe técnico de perspectivas y saberes. Si aún no lo han visto, nos pueden encontrar en el espacio de Insorlab. El día de hoy tenemos una invitada especial desde el sector arte y deporte. Ella es Andrea Marina Arcila y nos acompaña con su documento Los topos, una experiencia poliperceptiva. Por otra parte, nos acompaña desde el sector salud la doctora María Inés Mantilla y nos va a hablar de esa comunicación terapéutica para la población sorda. Sean bienvenidos. Hola, me alegra saludar a todas las personas que están conectadas el día de hoy en este proyecto tan especial que hace el INSOR, el Informe Técnico de Perspectivas y Saberes, en el cual he sido invitada con hablar un poco sobre la ponencia que escribo, ¿cierto? Y bueno, quiero contarles un poquito como sobre eso. Mi nombre es Andrea Marín, yo soy licenciada en Artes Escénicas con énfasis en teatro y pues he tenido la oportunidad de desarrollar el trabajo teatral tanto desde el ejercicio docente como desde la parte creativa. De alguna manera, la ponencia de la que hoy voy a hablar, Los topos, una experiencia teatral poliperceptiva, es un poco como la fusión que tiene tanto mi ejercicio desde la pedagogía como desde la creación escénica, ¿cierto? Para contextualizar un poco, pues yo he tenido la fortuna de trabajar con población con discapacidad, ¿cierto? En el tema de las artes escénicas, de la expresión corporal, ¿cierto? De la expresión de emociones, ¿sí? Y creo que ese trabajo con esta población me permite ser sensible como a este tipo de temas, ¿cierto? Y a pensar en poblaciones que por mucho tiempo, que históricamente pues han sido segregadas. Entonces lo que hago es proponer a partir del arte, específicamente el teatro, una oportunidad para que las personas, en este caso con discapacidad auditiva y también con discapacidad visual, pues puedan acceder como a un tipo de experiencia teatral. Entonces, pues lo que voy a estar contándoles un poco, ¿sí? Es sobre esta experiencia. Acá en Manizales tengo una compañía de teatro que se llama Pata de Conejo, y Pata de Conejo pues quiso apostarle a una experiencia teatral accesible, ¿sí? Guiada como a través de los sentidos. Entonces pues voy a estar un poco leyéndoles fragmentos de la ponencia y pues como ir conversando un poquito. Los topos es un proyecto de creación teatral propuesto por nuestra compañía Pata de Conejo acá en la ciudad de Manizales como un laboratorio de experimentación, ¿sí? O sea, como que lo vemos más que como una pieza teatral montada, es como un laboratorio de experimentación en el campo del teatro de los sentidos que busca poner en escena una amalgama dramatúrgica. Los topos es una obra que, si bien digamos yo estructuro y escribo desde la dramaturgia, ¿sí? Está inspirada en diferentes textos que tienen que ver con la ceguera, la luz, los ojos, entre los que se destacan Los ciegos de Maurice Maeterlinck, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, El libro de los ojos de Ricardo Silva Romero, ¿sí? ¿Qué pasa con los topos? Nosotros empezamos a utilizar el término de poliperceptivo. Queremos que la experiencia sea poliperceptiva, es decir, que no sea una obra de teatro que las personas van y ven simplemente, sino que pueda estar mediada por diferentes elementos que propicien que el espacio no solamente sea leído de una forma, ¿cierto?, como unidireccional, sino que a través del sonido, de la acción, de la imagen, del olor, ¿cierto?, del gusto,
hayan otro tipo de percepciones, ¿cierto? Que no se quede simplemente en la contemplación, sino que pase como a un ejercicio más participativo. Entonces acá en los topos la palabra convive con otros lenguajes, como les digo, como el sonido, objetos cotidianos, texturas, generando así una zona híbrida más allá de la página, ¿sí? Sacamos eso que hay escrito en la dramaturgia y lo ponemos en práctica. Es una experiencia dirigida a público con discapacidad auditiva y visual y quisimos que fuera accesible para esta población porque generalmente el teatro no se piensa para esas personas, ¿sí? No se piensa para estas poblaciones que también, ¿cierto? Son personas que necesitan ser sujetos participativos también en el área del arte, ¿sí? Quiero contarles por qué nosotros apuntamos como a una escena híbrida, ¿sí? A una puesta en escena híbrida. Cuando nosotros hablamos de híbridos, hablamos como de una simbiosis entre diferentes lenguajes. O sea, no nos quedamos solamente con el lenguaje escénico, ¿cierto? En donde está el cuerpo, ¿cierto? La palabra, ¿sí? Sino que como que buscamos que haya una hibridación de otras prácticas. Justamente en este montaje, lo que nosotros hacemos es tener una intérprete en lengua de señas colombiana, ¿sí? Y también lo que buscamos como compañía es hacer la convocatoria acá en la ciudad para que personas que tengan este tipo de características puedan acudir al teatro, se sientan partícipes. Lo que la escena híbrida busca es que se interactúe con la percepción del espectador, así como con sus emociones. Los estímulos que la escena proporciona desde el aspecto visual, sonoro, expresivo, narrativo y escénico brindan un contexto amplio donde cada individuo realiza lecturas particulares de la obra según sus intereses específicos. Nos parece muy interesante también entender que nosotras y nosotros los creadores desde la puesta en escena proponemos una serie de estímulos que el público, que la persona que siente la obra percibe de múltiples formas. Sabemos que una persona que no escucha va a percibir todo ese engranaje teatral de una manera muy diferente a una persona que no ve, ¿cierto? O a una persona oyente o a una persona que de pronto tenga una discapacidad cognitiva. Entonces, acá nos parecía muy interesante el trabajo con la población sorda, porque justamente lo que notamos que ellos les atraía y sentían empatía también, era porque estaba dinamizada la puesta en escena a partir de la acción, ¿cierto? Pero también de la imagen, ¿sí? Nosotros utilizábamos videoproyecciones a través del mapping, que es como mapear sobre una pantalla blanca, ¿sí? Pero que esa proyección que había ahí también estuviera enriqueciendo el lenguaje de la escena misma. Entonces, digamos que las artes visuales acá también fueron de un gran apoyo, y la música en vivo, que también generaba unas sensaciones muy distintas que cuando uno pone como una pista de audio, ¿sí? Entonces eso generaba otro tipo de dinámicas de comunicación, de construcción, de recepción, ¿cierto? Entonces uno de los pilares de nuestra compañía es pensarnos nuestro quehacer, ¿cierto? Desde un enfoque diferencial, desde una perspectiva accesible, ¿sí? Por eso hablamos de una puesta en escena, si bien híbrida, también sensorial, ¿cierto? Los topos es una experiencia teatral, como les decimos, hablamos más de la experiencia, ¿cierto? Más que de una obra de teatro, es una experiencia teatral que tiene como finalidad también, ¿cierto?, sensibilizar sobre el término discapacidad a través de un lenguaje artístico como lo es el teatro. Si bien nosotros estamos buscando que en nuestras prácticas de escena haya una inclusión, ¿cierto?, haya una accesibilidad, también el mismo tema de la obra, los topos, ¿cierto?, está reivindicando
justamente ese término, porque de lo que trata también es como de cómo personas, porque tienen alguna defecto, porque tienen alguna malformación, se aíslan, son aisladas, ¿cierto? Son segregadas. Entonces nosotros de alguna manera como que ponemos todo esto en un universo de ficción en la isla de los topos, donde justamente se llama los topos porque los animales topos son animales que tienen muy pocas facultades de ver con sus ojos, pero sí tienen un olfato y tienen empoderados sus sentidos de otra forma. Entonces acá los personajes los ponemos como si, como la metáfora de un topo, o sea, el topo es más bien la metáfora de los personajes, ¿sí? Pero a lo largo de la obra notamos que en realidad el hecho de ver, el hecho de escuchar está mucho más allá de una capacidad de un órgano. Entonces creo que en ese sentido también estamos como pensándonos eso. De esta forma pensamos con responsabilidad social en el desarrollo de una actividad de carácter escénico, ¿cierto? Que tenga como fin comunicar emociones, ¿cierto? Y también entendidas estas experiencias bajo el lente del arte, cuya una de sus grandes funciones justamente es como esa simbiosis de las diferencias, ¿sí? Entonces, por acá también tenemos como una parte en donde nosotros apuntamos a que esta puesta en escena, ¿cierto? Que tuvimos la oportunidad de presentarla en el Festival de Teatro de Manizales, en la Feria Internacional del Libro, en la Filbo en Bogotá, y tuvimos en ambas, bueno, y en otros espacios, ¿cierto? En otros espacios acá en Manizales, tuvimos la oportunidad de que de verdad personas que de pronto nunca habían accedido al teatro fueran a ver, a experimentar, a sentir, ¿cierto? Una experiencia sensible a través del teatro, ¿cierto? Entonces, Los Topos permea su devenir escénico con una vocación social. Este proyecto se interesa fundamentalmente por los paisajes humanos y los derechos civiles. Es una obra, ¿sí? Es una experiencia que busca provocar reflexiones en el espectador y una sensibilización a los problemas que aquejan a la sociedad actualmente, ¿sí? Entonces, tiene pues como ese componente desde lo sensorial, desde lo corporal, desde el otro, ¿cierto? Desde el cuerpo, ¿sí? Pero también como ese componente como histórico que le permite también entendernos como sociedad, como sujetos de derechos, ¿sí? Una de las preguntas que en algún momento nos hacían con respecto a toda esta experiencia era que si en algún momento nos pensábamos trabajar con población con discapacidad auditiva, o sea, que ellos estuvieran en escena. Nosotros como compañía, digamos que no lo hemos hecho, digamos que esta propuesta está hecha por personas oyentes, para público, para todo tipo de público en realidad, para todo aquel que quiera leer con sus sentidos, porque no solamente estaba hecha para personas sordas o para personas con discapacidad visual, sino que realmente era un ejercicio para todos y todas, ¿cierto? Queremos apostarle también a que hayan en escena personas con discapacidad auditiva que también puedan tener la posibilidad de estar allí frente a un escenario y que este ejercicio del arte, ¿cierto? De las artes escénicas, de las artes expandidas, porque de alguna manera lo hemos visto así, o sea, se expande como esos terrenos y esos límites en los que está de pronto enmarcado el teatro, para que tanto otros lenguajes, otras personas, otras manifestaciones puedan hacer parte de nuestras experiencias. Entonces, pues, quiero pues cerrar como con esto, ¿cierto? Con una conclusión que puse allí en la ponencia. Son ilimitadas las posibilidades de comunicación que el teatro brinda a través de la creación. Alienta la discusión, el espíritu crítico y el diálogo. Fomenta las relaciones y la creación de una comunidad ligada por un interés común.
consolidar una sociedad con equidad. Entonces agradezco bastante al INSOR por darme la oportunidad de compartir esta experiencia, por estar en este espacio y por poder nutrirme y por nutrirnos como compañía de todos los saberes y perspectivas que hay en este encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Inés Mantilla, mi seña es esta. De profesión soy enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en educación evaluativa, magíster en enfermería y doctora en educación. Dentro de mi ejercicio profesional asistencial tuve la posibilidad hace 28 años de estar cerca a un centro de rehabilitación para personas sordas laboralmente, y eso me permitió tener esta maravilloso desafío o reto dentro de mi vida profesional para formarme y capacitarme para tener una comunicación asertiva con la población sorda y tener la posibilidad de hablar de un cuidado integral de enfermería para ellos. Mi área de investigación, que es a la cual me desempeño ya hace muchos años y actualmente, corresponde al fomento de los aprendizajes para el cuidado de la salud de las familias sordas. En esta ocasión agradezco al Instituto Nacional para Sordos de Colombia el acompañamiento que me ha realizado por tantos años, asesorándome técnicamente y compartiendo esas metodologías maravillosas que han construido con la misma comunidad, con profesionales de la comunidad sorda, con la cual ha sido posible generar estrategias educativas, por ejemplo, estrategias mediadas por TIC o producción audiovisual, con una comunicación asertiva donde realmente la población pueda acceder a la misma información que toda la población cuando hablamos de salud para todos. Por lo tanto, esta comunicación terapéutica de la población sorda es un reto enorme para la formación del talento humano en salud de nuestro país. Nosotros hablamos que dentro de esos componentes transversales siempre debe haber un componente de comunicación terapéutica, más nosotros en salud, en enfermería, donde el cuidado tiene que ver con estas relaciones interpersonales de manera integral con unos fundamentos epistemológicos enormes que nos permite un reconocimiento profesional con evidencia científica. Por lo tanto, cuando nosotros nos vemos abocados a atender poblaciones sordas, primero es un sentimiento de impotencia cuando no conocemos cómo se comunican y cómo les podemos decir unas buenas tardes o un buenos días, o cómo les podemos solicitar los datos normales, cuál es su número de cédula o cuál es su nombre, o otro elemento fundamental, porque asiste a un servicio de salud o de urgencias, como lo hacemos con las demás personas. Entonces, en este caso, hay muchos elementos que nos retan a comprender este contexto sociolingüístico y cultural de la población sorda. Para Colombia, tenemos que la Ley 982 de 2005 reconoce la lengua natural de la comunidad sorda como un patrimonio cultural y es tan rica y compleja en su gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. Ahora, para Colombia ya tenemos el acceso de varios canales que tienen expuesta la lengua de señas como parte de sus formatos. No pasa lo mismo en salud, no pasa lo mismo en educación de forma general y menos en el ámbito social. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas características dentro de su cultura, y estas vivencias que ellos han tenido para poder acceder a los mismos servicios de salud, por ejemplo, que toda la comunidad, pues han tenido que superar muchos obstáculos y se encuentran con muchísimas barreras. Por lo tanto, cuando hablamos de formular proyectos, políticas públicas en beneficio de la comunidad, la invitación es que ellos deben formar parte de todos estos procesos. No podemos hacer para ellos cosas sin ellos. Debemos hacerlos partícipes, que nos cuenten y nos compartan para nosotros poder tener en la piel y por primera mano lo que ellos nos cuentan como una situación que hayan podido experimentar. Esos son los insumos que necesitamos para hacer un proyecto de investigación, identificar necesidades
e intentar solucionarlas sin ellos no es la idea. La idea es que siempre haya una representación de las personas sordas para la toma de decisiones. Estas experiencias para ellas en salud no solamente son significativas, para las personas oyentes también. Pero quisiera usted que está al otro lado de la pantalla que pensara un poco esas experiencias que hemos tenido todos como usuarios cuando nuestros familiares queridos pasan una puerta en salas de cirugía, por ejemplo, para una cirugía de corazón abierto. ¿Cuántos elementos que no conocemos en esos espacios nos generan ansiedad, nos generan miedo, nos generan incertidumbre? Y siempre queremos saber que salga un profesional de la salud y nos explique qué es lo que está pasando con nuestro familiar, qué otros procedimientos, qué alteraciones, si cuando van a salir a casa necesitamos conocer cómo debo cuidarlo en casa, qué es lo que debo desarrollar. Pero cuando estoy adentro como paciente, todo es nuevo, no estoy familiarizado como paciente a los equipos, todo el mundo está vestido prácticamente igual, con un traje azul o verde, dependiendo de la institución, y no sé quién es el que se va a acercar a mí, y pues definitivamente necesitamos la comunicación efectiva para tener conocimiento y entender qué es lo que está sucediendo, o colaborar con la posición de mi cuerpo, por ejemplo, para favorecer ciertos procedimientos. Pero allí encontramos para el profesional de la salud dos contextos. El primero, que el profesional de la salud no tenga ni idea y no conozca nada que es una seña. Y al contrario, con conceptos a veces por la cotidianidad de los servicios que no entendemos y que tal vez las personas no colaboran. En mi ejercicio profesional tuve la posibilidad de estar asistiendo a muchos pacientes, por ejemplo, en ginecobstetricia para el momento del parto, y definitivamente pacientes más colaboradores creo que no he podido encontrar en todo mi trayecto profesional. Personas que captan el mensaje tan fácil, colaboran, siguen las instrucciones para mejorar los procedimientos, y encontramos ese escenario. Pero por otro lado encontramos aquellos que conocen un poquitico de señas pero que no logran una comunicación efectiva. Entonces igual el reto para las instituciones de educación superior para formar las competencias necesarias o las estrategias necesarias mínimas pero efectivas para poder establecer una comunicación con la población sorda. Estos dos escenarios genera finalmente que si la persona está en una condición de vulnerabilidad, en una sala de cirugía sola, sin la familia o sin un acompañante, se puedan generar actos inconscientes violentos para los pacientes, pero inconscientes. ¿Qué hace la familia? Hace una reclamación, puede ser por escrito o usualmente la hacen vía telefónica, pero aquí con la comunidad o con las familias sordas no tenemos esta posibilidad. Por lo tanto, si lo hacemos por escrito, recordemos, esta es una lengua natural, es su primera lengua, de tal manera de que así como nosotros nos formamos para una segunda lengua, inglés o francés o cualquier otra, ellos también tendrían que utilizar esos mismos elementos para formarse en otra lengua, y usualmente algunos los tienen, otros no. Algunos son usuarios de la lengua de señas, otros no. Entonces, estos elementos forman parte de conocer este contexto sociolingüístico y cultural de la población sorda para el caso de hacer proyectos de investigación que sean integrales y en conjunto. Por lo tanto, si nosotros hablamos de que esta comunicación definitivamente es el eje transversal del desarrollo de una sociedad, aquí tenemos problemas los profesionales de la salud, porque conocer, por ejemplo, el abecedario con el cual podemos deletrear palabras no va a ser suficiente en un caso de una urgencia para exponer o para el caso de pasar, por ejemplo, una sonda o un catéter, por ejemplo. Pero nosotros sí tenemos un derecho a la información como un elemento principal del derecho a la salud, que es el consentimiento informado, que está en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo número 13. Pero ¿cómo la presentamos? En escrito, en castellano escrito, y si la persona no es bilingüe, tenemos otra barrera. Entonces es un sinnúmero de elementos que se van desencadenando de dificultades, y definitivamente se convierte en un reto para la formación del talento humano, donde necesitamos hacer proyectos en aula, donde necesitamos formar desde los primeros semestres
a las personas en esta cultura, un cuidado transcultural, pero que nos permita una comunicación efectiva, porque también nos pasa que nosotros conocemos o entendemos algunos elementos de la comunicación, o reconocemos la misma lengua de señas, o conocemos tal vez un abecedario. No obstante, eso para una comunicación efectiva nos queda faltando realmente esa habilidad y conocer esa gramática y conocer que la lengua de señas no es solamente hacer una seña o un movimiento con las manos, tiene que ver con los gestos, tiene que ver con el espacio y la forma como movilizo mis manos, lo que me puede dar un mensaje efectivo, y esos elementos debo formarme, o deben ser resultados de aprendizaje completos e integrales en las mismas condiciones como cuando aprendo a hacer una intervención en crisis. En INSOR hemos tenido la posibilidad, o con INSOR, de realizar herramientas mediadas por tecnología, como la enseñanza sobre signos de alarma para el cuidado de la piel de recién nacido, que lo encuentran en mi canal, y algunos otros elementos que, gracias a este apoyo maravilloso de la metodología que ellos han compartido con las comunidades académicas, ha sido posible. ¿Qué de especial tienen? Tienen que está hecho con un recurso didáctico, está expresado en lengua de señas por profesionales sordos, y adicionalmente, para aquellos que manejan el castellano escrito, tiene la subtitulación, de tal manera que son inclusivos para todo el tipo de comunidad. Por lo tanto, lo ideal es propender porque la lengua de señas colombiana sea respetada como una primera lengua, y el español, tanto oral como escrito, ser considerado como una segunda lengua. Es así que, aunque las instituciones de educación superior contemplan la diversidad cultural como parte de los usuarios potenciales, hay una oportunidad de mejora y de formación enorme de este talento humano, reconociendo la cultura sorda de manera integral, rompiendo las barreras en aras de la equidad para el acceso a la información como un derecho fundamental de las personas sordas. Muchas gracias a ustedes por la atención. Muchísimas gracias por esta iniciativa y la invitación para desarrollar equipos interdisciplinares, lo que nos va a permitir que la salud y la información sea para todos. Muchas gracias.